Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750. Se consolida la diversidad en el equipo de trabajo del presidente electo Joe Biden. Nuevo revés a la administración Trump en su intento por revertir el resultado de las elecciones. Además, autorización de emergencia solicitó Moderna para distribuir su vacuna contra la COVID-19 en Estados Unidos. Y a Nevada llega el primer refrigerador especial para vacunas contra el coronavirus. ¿Qué tal? Les doy la bienvenida a esta emisión del Mundo al Día. Desde Washington les saluda Yasmín López. Donald Trump dice que las cosas van bien respecto a su insistente denuncia de supuesto fraude en las elecciones, desestimada hasta el momento por diferentes autoridades. Pero el fin de semana su batalla legal sufrió un nuevo revés. Jorge Agobianos tiene todos los detalles en el siguiente informe. Trump arranca la cuarta semana después de las elecciones con aparente entusiasmo sobre su disputa, a pesar de que el fin de semana su batalla legal fracasó, al menos en dos frentes. El sábado, un juez de Pensilvania rechazó el intento de sus aliados republicanos de inhabilitar la votación por correo. El domingo, el recuento parcial de los votos en dos condados de Wisconsin, solicitado y pagado por la campaña del republicano, reafirmó la victoria de Biden en ese estado, incluso con 87 votos adicionales. Trump reconoció, con base en la opinión de sus propios abogados, que es muy difícil que su caso llegue a la máxima corte del país. Así lo expresó en una entrevista con la cadena Fox. ¿Puedes imaginártelo? Donald Trump, presidente de Estados Unidos, presenta un caso y probablemente yo no pueda lograr un caso, incluso cuando tenemos tremendas pruebas. Tenemos cientos y cientos de declaraciones juradas, más declaraciones juradas, y es muy difícil llevar un caso a la Corte Suprema. Este lunes, Trump arremetió contra el gobernador y el secretario de Estado de Georgia, ambos republicanos, en un intento para revertir los resultados que de hecho ya fueron certificados y ratificados por los funcionarios. ¿Por qué el gobernador Brian Kemp de Georgia, el desventurado gobernador de Georgia, no usa sus poderes de emergencia, que se puede hacer fácilmente para desautorizar a su obstinado secretario de Estado y corroborar las firmas en los sobres? Será una mina de oro de fraude y ganaremos fácilmente el Estado. Bien, y por su parte, la campaña de Trump continuó este martes con eventos con legisladores estatales de Arizona en un intento para convencerlos para que tomen riendas sobre el proceso de certificación de resultados. Esto a pesar de que Arizona certificó la victoria de Biden este mismo miércoles. Bien, ahora pasamos con información que tiene que ver con el equipo de Joe Biden y Kamala Harris, quienes se solidifican como uno de los más diversos que hayan llegado a la Casa Blanca, tras anunciar a los nominados a conformar el grupo de expertos en economía y en comunicaciones. Celia Mendoza tiene todos los detalles. Celia, ¿cuál es la novedad en estos nombramientos? Yasmín, realmente vemos a este nuevo grupo que entrará a la Casa Blanca a partir del próximo año, conformado con un gran número de miembros que son minorías, mujeres afroestadounidenses. Al mismo tiempo, vemos que hay una latina al equipo de comunicaciones, Pili Tobar, quien nació en Miami pero creció en Guatemala. Todo esto muestra la diversidad de este equipo, pero algo que haría historia realmente es la nominación de la Secretaría del Tesoro, Janet Yellen, quien no es una figura nueva para Washington, sirvió sobre la administración Obama, y esto es lo que podemos ver acerca de lo sucedido. A partir de este lunes, Joe Biden, como presidente electo, empezó a recibir los reportes diarios de seguridad nacional, parte fundamental del proceso de transición que avanza con el anuncio de su equipo económico. En él hace historia al nominar a la primera mujer a la Secretaría del Tesoro, Janet Yellen. Por medio de un comunicado de prensa, Biden se refirió a sus seleccionadas diciendo: este equipo está compuesto por respetados y probados servidores públicos innovadores que ayudarán a las comunidades más afectadas por el COVID-19 y abordarán las desigualdades estructurales en nuestra economía.
trabajarán incansablemente para asegurar que todos en los Estados Unidos obtengan un pago justo por su trabajo y una oportunidad igual para salir adelante y que nuestros negocios puedan prosperar y competir con el resto del mundo. Asimismo, la administración anunció un equipo de comunicaciones conformado en su totalidad por mujeres, entre ellas Jen Psaki, quien será la secretaria de prensa de la Casa Blanca, así como la guatemalteca estadounidense Pili Tovar, quien es abiertamente gay, como subdirectora de comunicaciones, manteniendo su compromiso con las mujeres, tras escoger a Kamala Harris como su vicepresidenta, explicó Denise Maes, directora de políticas públicas de la Unión de Libertades Civiles. Entiende que hay muchos problemas en juego en todos esos frentes, ya sea en la desigualdad racial, migración, las políticas de inmigración crueles que tenemos en vigor ahora y el hecho de que necesitamos elevar a las mujeres y las mujeres de color. Este martes en Wilmington, Delaware, se dará oficialmente la presentación de este equipo económico a cargo del de la vicepresidenta electa, así como del presidente electo Joe Biden. Celia, a propósito del presidente electo Joe Biden, sabemos que este fin de semana tuvo como una lesión. Cuéntanos, ¿qué fue lo que pasó? Yasmín, sabemos que tuvo que hacer una visita al ortopedista en Wilmington, Delaware. Esto después de que estaba jugando con su perro pastor alemán Major. Durante este juego se resbaló y se torció el tobillo derecho, lo que llevó a que lo atendieran de inmediato y se ubicaron 2 microfracturas en la parte del empeine de este pie, lo que significa, según su doctor, que tendrá que utilizar una bota durante los próximos días. No hay una lesión muy grave, sin embargo, algo que ellos estarán siguiendo con mucho cuidado. Esperamos que se recupere pronto. Gracias, Celia, por tu informe. Bien, y aún es incierto el rumbo que tomará el conteo del censo en Estados Unidos después de los múltiples rechazos de cortes inferiores a la propuesta del presidente Trump de excluir a los inmigrantes indocumentados de esta estadística. La decisión está ahora en manos del máximo tribunal. 3 de ellos designados por Trump, quienes no parecen estar muy seguros de aprobar o no el plan del gobierno. La decisión es determinante, pues la representación del Congreso y los fondos de cada jurisdicción dependen del censo. Más de 130,000 nuevos casos de coronavirus en Estados Unidos fueron reportados en las últimas horas por la Universidad Johns Hopkins. Expertos estiman que se verá una subida más fuerte en las próximas semanas a cuenta de la celebración del Día de Acción de Gracias. Laura Sepúlveda nos actualiza. Ya son más de 13 millones de casos de coronavirus en Estados Unidos. Poco más de 138,000 de ellos fueron reportados este 30 de noviembre. Y pese a que la cifra es un poco más baja que la de jornadas anteriores, no significa un canto de victoria. Pues la máxima autoridad en epidemiología del país, el doctor Anthony Fauci, dijo a ABC This Week que se prevén nuevas subidas en la curva. Podríamos ver oleada sobre oleada. No queremos asustar a la gente, pero esa es la realidad. Dijimos que estas cosas sucederían cuando entráramos en el clima frío y cuando comenzáramos a viajar y sucedieron. Va a suceder de nuevo. Alrededor de 1 millón de personas viajaron a diario por avión durante las últimas jornadas, sin contar otros miles que viajaron en otros medios de transporte con motivo de la celebración del Día de Acción de Gracias. Por ello, el experto destaca que un aumento en nuevos contagios podría registrarse en los próximos días e insiste en controlar los reales focos de propagación del virus. Los bares, los restaurantes donde tienen capacidad para sentarse en el interior sin máscaras, esas son las cosas que impulsan el contagio de la comunidad, no las escuelas. Y pese a que Nueva York registró casi 7,000 nuevos casos, la cifra más alta desde mayo, el alcalde de la Gran Manzana anunció el regreso a clases presenciales. Para cualquier escuela que tenga el espacio y la capacidad de pasar a clases presenciales 5 días a la semana, para aquellos niños ese será el modelo preferido. La máxima autoridad de la ciudad dejó en claro que no es un modelo generalizado y que habrá fases que se apliquen según el colegio, su capacidad y también la edad de los estudiantes. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
California marcó un nuevo récord de hospitalizaciones por COVID-19. Verónica Villafañe reporta que la cifra es alarmante, especialmente en el condado de Los Ángeles, donde a partir de hoy entra en vigor una nueva orden de permanecer en casa. Los muertos no tienen una segunda oportunidad, advirtió la doctora Bárbara Ferrer. Enfrentando aumentos críticos en nuevos casos de COVID-19 y hospitalizaciones, el condado de Los Ángeles emitió una nueva orden de quedarse en casa que entra en vigor hoy. Sabemos que hasta la mitad de las personas infectadas con COVID-19 tienen poco o ningún síntoma. Las cifras diarias nos muestran que actualmente hay muchas personas infectadas. Debemos operar como si todos a nuestro alrededor son positivos al virus y pueden infectar a los demás. Hay más de 2.000 hospitalizados por COVID-19 en el área de Los Ángeles y el domingo se registraron más de 5.000 nuevos casos. Funcionarios estiman que el número de nuevos infectados podría duplicarse en las próximas semanas. Si no hacemos lo necesario para cambiar esta trayectoria, pronto veremos más sufrimiento y más fallecidos. La nueva directiva no es un cierre total como en marzo. La orden reitera el uso de máscaras y mantener la distancia. Además, limita la ocupación en negocios esenciales como supermercados a un máximo de 35%, en centros comerciales a un 20% y gimnasios al aire libre 50%. Y prohíbe reuniones públicas y privadas con personas que no viven en su hogar, excepto servicios religiosos y protestas. Eso se suma al cierre de servicio de restaurantes al aire libre que empezó hace una semana. Estas decisiones no deben de ser populares, deben de salvar vidas. La orden, cuyo objetivo es reducir el riesgo de transmisión, permanecerá en efecto 3 semanas hasta el 20 de diciembre. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. La compañía Moderna solicitó a la FDA autorización de emergencia para proporcionar su vacuna contra el COVID-19 en Estados Unidos. José Pernalete nos dice que ya las aerolíneas se están preparando para la cadena de distribución de las distintas dosis en desarrollo. La empresa Moderna anunció este lunes que ha solicitado a la Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA por sus siglas en inglés, la autorización de emergencia para el uso en Estados Unidos de la vacuna que desarrolla tras lograr un nivel de 94.1 de eficacia en la fase 3. Esta empresa, a través de un comunicado, dijo que este análisis primario positivo confirma la capacidad de nuestra vacuna para prevenir la enfermedad del COVID-19 con una eficacia del 94.1% y, lo que es más importante, la capacidad de prevenir la enfermedad COVID-19 grave. Creemos que nuestra vacuna proporcionará una herramienta nueva y poderosa que pueda cambiar el curso de esta pandemia y ayudar a prevenir enfermedades graves, hospitalizaciones y muertes. Este anuncio coloca a la fórmula de Moderna segunda en la lista de espera de la autorización para inmunizar a la población estadounidense, luego de que la farmacéutica Pfizer y su aliado BioNTech participaran en esta petición la semana pasada, luego de registrar 95% de efectividad en sus ensayos clínicos. Ante estos avances de la comunidad científica, tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo, las aerolíneas han planificado para adecuar sus operaciones a las cadenas de distribución requeridas para llevar las dosis a distintos lugares. Los contenedores más grandes pueden transportar hasta 30.000 dosis de la vacuna. Sabemos que vamos a tener que transportar mucha vacuna, así que esperamos un gran aumento allí. José Pernalete, Voz de América, Miami. Mientras el mundo entero espera la aprobación de varias vacunas que prometen combatir la COVID-19, Adrián Arévalo nos cuenta que en Las Vegas ya se adquirió un refrigerador especial capaz de almacenar miles de estas vacunas. La llegada de una vacuna que contrarreste el virus del COVID-19 se ve cerca y todos quieren estar listos para recibirla y empezar a distribuirla. La Universidad de Nevada, Las Vegas, dio el primer paso en el sur de Nevada, adquiriendo el refrigerador especial necesario para almacenar miles de dosis. Estamos trabajando con el Estado y con el gobierno federal para tener las vacunas aquí en Nevada. Y solamente tenemos uno, pero es bastante grande, que puede tener bastante dosis por 50,000 dosis. El refrigerador, que puede alcanzar una temperatura de hasta 80 grados centígrados bajo cero, la misma requerida para resguardar la vacuna que la empresa Pfizer está desarrollando y que podría llegar primero al mercado. Es de uso limitado en Estados Unidos precisamente por su costo y características. Vamos a dar a la gente que trabaja
en los unidades de cuidado intensivo, particularmente con las pacientes de COVID-19. Y segundo, tiene que ir a las casas de los viejitos. Y también tenemos que hablar de los bomberos y las policías y la gente que trabaja en las ambulancias. Después de esos grupos seguirían los maestros, pues dice el doctor, hay que darles la seguridad de regresar a las aulas con protección. Finalmente llegaría la vacuna al público en general y si las cosas avanzan como hasta ahora, dice el doctor Gardner que eso podría suceder tan pronto como en marzo. Adriana Arévalo, Voz de América, Las Vegas. Un informe difundido por UNICEF indica que la pandemia del COVID-19 ha privado al 97% de estudiantes en Latinoamérica de continuar con su educación regular. Jair Díaz nos cuenta que este estudio resalta cuál debe ser la prioridad para los gobiernos. La crisis sanitaria causada por el COVID-19 no solo ha dejado en evidencia las carencias en el sistema de salud, la educación tampoco estaba lista para recibir este mortal virus. Según un estudio realizado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, señala que toda una generación de niños y niñas en América Latina y el Caribe está perdiendo la escolarización debido al coronavirus. No puede centrarse solamente en temas de conectividad porque compromete muchas más áreas familiares y sociales. El cierre prolongado de las escuelas ha impedido el regreso a las aulas. Esto afecta especialmente a familias de bajos recursos, las cuales no podrían estar recibiendo ningún tipo de educación. Cuando son 3, 4 o más estudiantes que comparten el espacio físico y también los equipos, pues también inciden un poco en el proceso educativo. Él es Juan José Daza, un pequeño de 10 años quien se vio fuertemente afectado en su proceso escolar por no asistir a una aula de clases. Nos tocaba ir a golpear a un vecino para que nos diera internet, para hacer las tareas. El Ministerio de Educación colombiano ya estableció un plan piloto de reapertura en colegios públicos para hacerle frente a la deserción escolar, que solo en Colombia ya superan los 100.000 estudiantes en 8 meses de pandemia. Esperamos tener garantizadas las condiciones de bioseguridad para nuestros colegios y que podamos recibir de manera presencial. Este estudio enciende las alarmas, ya que indica que el 97% de los estudiantes de la región se han visto privados de sus clases habituales debido a la pandemia. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá. La Comisión Económica para América Latina, CEPAL, estima que la economía de Nicaragua sufrirá una contracción de hasta el 6% por la devastación de los huracanes Iota y Eta, así como por los efectos de la COVID-19 y la crisis sociopolítica. Donaldo Hernández nos trae el informe. Los 2 huracanes que devastaron la costa caribe de Nicaragua cambiaron las proyecciones que la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, tenía para el país centroamericano. Se estima que alrededor del 6% de la producción nacional se ha perdido. ¿En qué radica esto? Bueno, principalmente tomando en cuenta que el impacto de los 2 huracanes fue en mayor medida sobre la matriz económica nacional que descansa sobre el sector agrícola. El economista Michael Marenco explica que Nicaragua podría ser uno de los países de Centroamérica con mayor contracción al cierre del año 2020. Las expectativas de organismos como la CEPAL se han pronunciado alrededor de ello y han sido desfavorables. Estiman que la economía nicaragüense se contraiga alrededor del 6%. El 2020 ha sido uno de los años más difíciles para el país. Como efecto de la pandemia y la crisis sociopolítica, más de 200.000 personas quedaron en el desempleo, según el Banco Central. Sin embargo, el partido oficialista se muestra optimista para el año 2021. Los que amamos a este país somos la gran mayoría de los nicaragüenses. Los que queremos darle un futuro mejor a nuestros hijos y a nuestros nietos somos la mayoría de los nicaragüenses. Contra todo pronóstico, el gobierno del presidente Daniel Ortega estima que la contracción económica al cierre del año 2020 será solo de un 4,5%. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua. La violencia y el terror que infligen las pandillas en Centroamérica llevaron al cineasta Salvador Calvo a realizar un cortometraje para capturar la atención del mundo sobre esta realidad, para muchos desconocida. Alonso Castillo lo entrevistó y nos presenta el siguiente informe.
Los testimonios de víctimas que han sido atendidas por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado fueron entrelazados por el director Salvador Calvo en un cortometraje que pone la mirada en el terror que se vive en Centroamérica por el poder que ejercen las pandillas, comentó el cineasta. El Salvador, con 13.000 homicidios violentos al año, en una media de 13 muertos violentos al día, en un territorio que es como la Comunidad de Madrid, territorio relativamente pequeño. El cortometraje Maras, ver, oír y callar se adentra en vivencias provenientes de quienes escaparon de El Salvador, Honduras y Guatemala y que muchas veces al llegar a países seguros se les niega protección, nos dijo el director. A la gente que proviene de esos países y huye de la violencia de las maras no se les da asilo político porque se considera que vienen de un país en paz. Tienen más muertos que países como Siria. La ficción audiovisual escrita por Alejandro Hernández retrata la experiencia de quien su única opción para sobrevivir es escapar. Hacen desaparecer a las personas que les resultan incómodas, descuartizan y esos órganos los venden en el mercado negro, haciendo un doble negocio con la muerte de esa persona. Están en países sin guerra declarada, pero viven como si lo estuvieran y por lo tanto deberían ser tratados como refugiados, recalcó Calvo. Alonso Castillo, Voz de América, Miami. En medio de la pandemia y los fenómenos naturales se agudiza la vulnerabilidad de la niñez centroamericana. Por eso, en Guatemala fue creado un mural que a través del arte expone la necesidad del cuidado de los menores y del planeta. Eugenia Sagastume nos lo muestra en el siguiente reporte. Quienes visiten Guatemala podrán apreciar estos murales que fueron pintados por artistas y niños guatemaltecos con la única intención de plasmar el impacto que el cambio climático está teniendo en la niñez de todo el mundo, pero especialmente dedicado a los menores que han sido afectados tras el reciente paso de los fenómenos ETA e Iota. Este espacio en ruta al Aeropuerto Internacional La Aurora ahora es dedicado a la niñez. Fue creado por 9 artistas y 25 niños. Dedicada a esos niños guatemaltecos del interior del país que juntamente con sus familias y sus comunidades están pasando una situación bastante difícil por estos fenómenos naturales. Niños desplazados de sus comunidades, expuestos a enfermedades y con mayores problemas de alimentación. Asimismo, la niñez se ve amenazada por la pandemia en todo el mundo, pues aunque reporta bajos índices de contagio de COVID-19, los efectos son graves. Cuanto más persista la crisis, más profundas serán sus repercusiones en la educación, la salud, la nutrición y el bienestar en general de los niños. El futuro de toda esta generación está en riesgo. COVID-19 no puede ser una excusa para dejar de lado ni los derechos de la infancia ni temas importantes para su bienestar y desarrollo. El representante de UNICEF agregó que se ha incrementado el riesgo de desnutrición aguda y crónica y que el cierre de las escuelas aumentó las probabilidades de abandono escolar y retrasos en el aprendizaje. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. Bien, y nos despedimos por hoy con la decoración navideña que la Casa Blanca preparó este año. Al igual que en el 2019, los huéspedes de la mansión presidencial optaron por una decoración tradicional, con muchos pinos adornados con luces blancas y ornamentos de colores rojo y dorado. Los dejamos con las imágenes, nos vemos mañana con más información. Radio Caracas Radio presentó Voz de América.